¿Cómo ser más constante? Seguramente esa es una pregunta que te has hecho varias veces. Y no solamente tú, yo también me la he hecho. Y lo peor es que no somos los únicos. Un montón de personas siempre están tratando de cumplir ese objetivo. Lamentablemente, cuando ven que empiezan a emprender, a perder de peso, básicamente al pasar de 1, 2 o 3 días, semanas o meses, lo abandonan. Ahora, si prestas atención a este video, te voy a comentar cómo yo mismo he podido cumplir muchos objetivos que he tenido en mi vida. Como puede ser parte de la dirección de una startup de alto crecimiento, tener mi propia agencia de marketing, llegar a objetivos físicos, que puede ser tanto de bajar de peso y ganar músculo, como aprender a bailar salsa o incluso aprender otro idioma de manera sencilla, pero no por eso fácil. Y esa es la gran advertencia. Lo que te voy a decir a continuación puede ayudarte muchísimo a que cumplas cualquier tipo de objetivo que tengas. Pero déjame decirte que no es para nada fácil. Créeme que cumplir los objetivos que tengas, no importa de qué área, vas a poderlo cumplir. Así que comencemos. Y lo primero que hay que entender es por qué no somos constantes. Y esto se debe a cómo procesa la información nuestro cerebro. Debemos entender que nuestro cerebro está creado durante muchos y muchos años. Y en todo este tiempo hemos pasado por un sinfín de números de dificultades para estar el día de hoy en donde estamos. En donde hemos pasado por guerras, en donde hemos pasado por escasez de alimentos, de empezar a enfrentarnos con depredadores. Y tu vida el día de hoy es mucho más sencilla y mucho más fácil y llena de recursos que una persona hace miles de años. Entendiendo esto, podemos saber por qué nuestro cerebro siempre optimiza el hacer las cosas de la forma más fácil, más eficiente y lo que sea mejor a corto plazo. Incluso lo puedes ver en cuanto a las expectativas de vida. Antes una persona duraba 30, 25 años y ya era una persona longeva. Actualmente la expectativa de vida se ha incrementado muchísimo. Entonces, para resumir un poco, es como que tengas cierto software antiguo que está en tu cerebro implantado y que la idea es actualizarlo a las características que nos presenta el día a día para cada uno de nosotros. Debido a esto, te voy a explicar de qué manera empecé a entender la vida y que me ha servido para actualizar ese software que cuenta mi cerebro. Y este es crear sistemas en mi vida. Pero, ¿esto de qué se trata? Cada vez que tengo retos en mi vida, el primer paso es identificarlo muy bien. Es decir, definirlo. Una vez lo tenga definido, y aquí es donde está el secreto, lo primero es ver en dónde estoy el día de hoy, en dónde está ese objetivo y empezar a ver eso como un camino, así no sepa cómo es. Te pongo un ejemplo. Es como cuando uno juega un videojuego, pone pausa y abre el mapa. De esta forma, no importa si no sabes qué hay entre tú y ese objetivo, pero ya empiezas a ver un camino y ves si es hacia el norte, hacia el sur. Entonces ese es el primer paso. Y empiezo a ver un poco desde lejos qué es lo que está pasando y empiezo a entender ese objetivo como un mapa con un camino trazado y que tengo que hacer una serie de campamentos o tareas más pequeñas para llegar a ese gran objetivo. Y esto es algo que me ha cambiado muchísimo la forma de ver la vida, ya que empiezas a darte cuenta que si no somos tan impacientes y pensar solamente a corto plazo, te das cuenta de ese efecto compuesto o ese snowball en inglés que hace que cada vez crezca y crezca más tu conocimiento, tus habilidades y llegues a esos objetivos. Y también te lo pongo como un videojuego. Imagínate que quieres pelear con el jefe final, pero eres solamente un personaje en nivel 1 que no tiene la fuerza, que no tiene la habilidad, que no tiene todos los poderes y que no tiene la armadura necesaria para combatir ese jefe. Entonces, lo más importante de entender hacia dónde vas a llegar es que tienes que tener una evolución, no solamente de esa meta, sino personalmente. Ahora bien, una vez tengas el objetivo trazado, hayas visto un poco más desde lejos y entiendas en dónde estás el día de hoy, viene algo sumamente importante, que es que ese sistema que crees tiene que tener unas 3 características que son imprescindibles para que puedas llevarlo a cabo. 1. Que conste de tareas simples. ¿Esto qué quiere decir? Si yo necesito crear un negocio de millones de dólares, empieza a ser un poco apabullante entender que tengo que hacer un montón de cosas y un montón de sacrificios y un montón de tareas. Para eso, lo que hago es dividir las tareas muy pequeño. Y seguramente esto lo has visto, pero la clave no está en dividir las tareas en cosas sencillas y pequeñas, sino en cumplirla. Haz de cuenta que cada día vas a ir escarbando y escarbando y escarbando hasta encontrar ese diamante. Pero es fundamental
que seas constante. Entonces, paso número 1, hacer tareas sencillas que sean fáciles para ti. Y aquí es donde viene el hack, que esto es muy importante que lo tengas en cuenta, porque el segundo punto es que estas tareas trates siempre de automatizarlas, así como lo oyes. Y cuando te digo automatizarlas, quiero decir que te apoyes de la tecnología de otras personas o solamente de la simplicidad de hacer algo constante y que ni siquiera lo piensas. Y te pongo un ejemplo, cuando me paro ya ni siquiera pienso el hecho de cepillarme los dientes o bañarme, que espero que tú tampoco. Pero es esto, es el tender la cama, es el abrir la puerta para salir, es el coger el bus, irte en tu bicicleta, en tu carro, en tu moto, hacia tu trabajo o hacia tu universidad. Es el hecho de que hay cosas que son tan sencillas y simples y constantes en tu vida que empiezas a automatizarlas. Esto también sirve mucho para los negocios. Cuando yo creo un negocio, entiendo siempre en decir, ok, ¿cómo yo hago para esto automatizarlo? Y empiezo a utilizar tecnología o me apalanco de otras personas que se encarguen de esos procesos que yo personalmente puedo delegar. Lo mismo pasa cuando hago algo de forma totalmente sistematizada y continua. Y el tercer punto, mucha atención con esto, es que el resultado tiene que ser exponencial. ¿Y esto qué quiere decir? Que como te hablaba un poco más al inicio del video, tiene que ser algo que cada vez que sumes, e imagínate que sean bloques chiquitos de proyecto, al principio tienes la capacidad de poner un bloque, después 2, después 3, después 4, y cada día vas poniendo más bloques. ¿Y qué va a pasar? En un punto, ese bloque se apalanca de otro y de otro y de otro y va creciendo esa línea de una forma que sea, 1, cada vez más y más grande, y 2, vaya agarrando cada vez más aceleración ese proyecto. Esto lo puedo ver mucho, por ejemplo, cuando aprendí inglés. Yo hace algunos años no sabía prácticamente nada de inglés, y la forma en que pude aprender inglés de forma constante, automatizada y exponencial fue muy sencilla. De donde yo vivía a donde yo trabajaba me tardaba aproximadamente media hora, 45 minutos en bicicleta para ir. Y lo que hacía es que empecé a escuchar podcasts en inglés, así no entendiera nada, pero eran, en este caso, de temas que realmente me interesaban, que eran negocios y marketing. A partir de allí, ¿qué pasó? Cada vez fue entendiendo y entendiendo y entendiendo un poquito más, hasta el punto de entender completamente un podcast en inglés. ¿Y esto qué trajo como ventaja? Que cuando me di cuenta, en poco tiempo ya entendía completamente conversación entre 2, 3 o incluso 4 personas hablando de un tema específico. ¿Y por qué llegué a esto? Porque era constante en hacerlo, porque era algo automatizado. En vez de poner música con mis audífonos, lo que hacía era escuchar esos podcasts de ida y de regreso. Y adicional, era algo que con el tiempo y la evolución iba haciendo un crecimiento rápido y constante de mi aprendizaje. Y así fue como al día de hoy puedo entender muy bien inglés. De esa forma te invito a que crees los planes de tu vida. Ahora, resumiendo el video, recuerda los siguientes 3 puntos. Nuestro cerebro siempre entiende que él sabe lo que es mejor para nosotros, pero no siempre es así. A veces tenemos que entender como aislado ese pensamiento a lo que realmente nosotros queremos cumplir. Número 2. Crea un plan en tu vida y que sea trazar un mapa y que dicho plan se divide en sistemas y que esos sistemas sean sencillos, automatizables y con resultados exponenciales. Número 3. Cada vez que hagas estos objetivos de forma constante y que se vuelvan hábitos en tu vida, repetirlos y en algún momento mirar hacia atrás y ver lo que estás haciendo. Y te darás cuenta que en donde iniciaste en ese día no será en el mismo sitio en donde estás el día de hoy. Y bueno, ya estamos finalizando. Si realmente crees que mi contenido te ha ayudado, te invito a que te suscribas, a que le des me gusta, que lo compartas con alguien que creas que le hace falta esta información y que nos sigas los siguientes videos que haremos acá en Capacidad Arriba. Mi nombre es José Ruz. Chao, chao.